diapositiva. Muy bien. Pablo con una ciudadanía romana. Debemos entender lo siguiente. La historia romana realmente es muy amplia, pero debemos comenzar, para explicar la ciudadanía romana de Pablo, debemos comenzar con Octavio, que va a ser el primer emperador de Roma a partir del año 27 a.C. hasta el 14 después de Cristo. Octavio justamente está en este periodo de tiempo durante el nacimiento de Jesús y obviamente durante el nacimiento de Pablo. Algunos historiadores justamente señalan de que Pablo nació entre el año 7 y 10 después de Cristo. Así que tenemos una cierta idea de su edad cuando fue perseguidor de la iglesia. Bien, ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué citamos a Octavio? Octavio está justamente en un proceso para obtener este título de César, de emperador sobre Roma. Pero para lograr esto, va a haber una batalla, una guerra, justamente en contra de Marco Antonio que Cleopatra. Bien, esto va a pasar en el año 31 antes de Cristo. Una vez que esta batalla concluye, el Senado le va a otorgar a Octavio el título de Augusto César, ¿bien? El emperador. Ahora, esto es muy interesante, puesto que ese título va a influir en gran manera a la ciudad de Tarso. Para estas campañas bélicas por el poder de Roma, Tarso juega un papel muy importante, puesto que es una ciudad muy enraizada en el tema de las tiendas, de la creación o confección de tiendas de campaña, velas, bien, trabajar con tela impermeable. Así que este mérito, bien, va a ser muy recordado por las autoridades romanas. Bien. Ahora, Octavio va a colocar como gobernador o como autoridad en Tarso a Tenodoro. Y este, a su vez, va a ser algo muy interesante, algo muy peculiar. Este hombre Atenodoro, que es natural de Tarso, él va a fijar una cantidad de 500 dracmas como condición económica para acceder a la ciudadanía romana. Miren, antes de Octavio, no había posibilidad de que en Tarso uno pueda comprar su ciudadanía romana. Mire, es como si Dios hubiera puesto todo, está armando las piezas de un rompecabezas. Octavio es emperador, coloca a este hombre, a Tenodoro, él fija justamente la cantidad de 500 dracmas para comprar la ciudadanía romana, y esto va a pasar en Tarso, en Sicilia. Bien. Y su sucesor, Néstor, justamente con el mismo interés que el primero, van a impulsar justamente como una campaña de turismo para Tarso, pero con el siguiente tema. Tarso se va a convertir, o para esa fecha, es una ciudad intelectual, es una ciudad universitaria, Tarso. Eh, por poco es superada por Alejandría, que de igual manera es una ciudad del conocimiento para esa época. Así que Pablo nace justamente en la época donde se promulga la compra de la ciudadanía romana. Y 500 dracmas no es una gran cantidad, o no es una cantidad inalcanzable, al menos para ese tiempo. Y justamente esto es interesante, puesto de que Tarso, al ser una ciudad que trabaja con tela impermeable, la ciudad tenía justamente este rubro, así que los padres o abuelos de Pablo, al tener este oficio, podían justamente adquirir con esta suma la ciudadanía romana. Pablo nace siendo ciudadano romano, puesto de que su padre o su abuelo obtuvo esta ciudadanía romana con este precio. Bien, esto es lo que me llama la atención justamente en la historia bíblica. La historia bíblica está respaldada históricamente. Bien, muy bien, tenemos también historiadores del siglo I que justamente describen a Tarso como una ciudad, una urbe universitaria, una ciudad culta. Bien. Hablando un poco más sobre Tarso,
justamente se trabajaba con el tema de las telas impermeables, y esta tela impermeable procedía de la piel de cabra. Bien. Otro nombre que tenía justamente esta tela, este pelo de cabra, también era silicium, bien, del cual va a proceder justamente el nombre de la ciudad de Sicilia. Bien, ese silicio, bien, es una tela, ese pelo de cabra se convierte en una tela impermeable, la cual llegaba a ser, se podían fabricar tiendas de campaña, velas para los barcos y carpas en general. Así que esto va a colocar a la ciudad justamente para la época de las campañas bélicas como una ciudad muy requerida. El comercio era muy fluido, puesto de que se requerían este tipo de telas, bien, de confecciones. Posteriormente, Pablo justamente se va a describir a sí mismo como alguien que trabaja en este oficio, como alguien que hace carpas. Así que la ciudad literalmente trabajaba con ese material. Algo que podemos destacar acerca de la ciudadanía romana, si bien una persona podía comprar esta ciudadanía, ¿qué es lo que pasaba con los niños? Y este es el caso de Pablo. Bien. Algo que debemos aclarar. Pablo es un ciudadano romano. La ley romana lo protege, le otorga justamente ciertos beneficios, y una de ellas es recibir un juicio justo. Bien. Ahora, ¿qué pasa si una persona, justamente Pablo, toma este título de ciudadano romano y el tribuno no lo puede castigar, no lo puede azotar, puesto que la ley romana le daba ese privilegio de tener un juicio justo? Pablo era inocente hasta que se demuestre lo contrario, y eso lo podemos ver a lo largo de su historia. Bien, él entra en un proceso de arresto domiciliario hasta que llegue a juicio justamente con Nerón. Bien, pero ¿qué pasa con una persona que alegaba ser ciudadano romano y no podía justamente demostrarlo? Bien, si una persona decía soy ciudadano romano y no podía comprobar que lo era, bien, esto se pagaba con pena de muerte. Así que no era algo que podías decir a la ligera. Bien. Ahora, en el caso de las personas que compraban esta ciudadanía, se les entregaba un certificado. Pero en el caso de las personas que nacían como de padres romanos, con ciudadanía romana, bien, se les daba justamente un periodo, y esto es algo curioso. Hay un proceso legal que va a comenzar a partir del año 4 después de Cristo, bien, en el cual si el padre tiene ciudadanía romana, nace su hijo, la ley le daba justamente 30 días para que pueda registrar a su hijo, bien, como una partida de nacimiento, como es lo habitual ahora. Bien, algunos detalles que podemos también encontrar de la ciudadanía romana. Si bien tienes 30 días para registrar tu bebé, ¿qué pasa si estás en un lugar muy lejano? Se te vencían ciertos plazos. Bueno, aún había una solución. El padre llevaba a su hijo, pero tenía que llevar un testigo. Entonces, justamente el tema de las partidas de nacimiento es algo que van a respaldar la ciudadanía romana de Pablo. Bien. Así que tenemos este origen de Pablo. Esto, justamente esta afirmación de ser un ciudadano romano es a la vez un hecho histórico. No es algo que esté justamente ajeno a la historia. La Biblia es respaldada por la historia. Bien. Realmente es interesante el tema, el beneficio de la ciudadanía romana, puesto de que si se me culpaba de algún crimen, la ley romana me protegía al punto de que podía apelar a un juicio justo. Y esto era natural. Y esto es muy interesante también cuando vemos una escena de Pablo en Filipo. Él es acusado de que está enseñando una religión ilícita, y los magistrados, para caerle bien a la ciudad, a la comunidad,
los magistrados simplemente hacen azotar a Pablo con varas. Y cuando llega su tiempo, al día siguiente, los magistrados dicen, bien, Pablo es libre, bien, sácalo de la cárcel. Pablo se siente indignado, pues dice que lo que habían hecho era injusto. Él es un ciudadano romano, se quería un juicio justo, pero ellos lo habían castigado antes de tal juicio. Y al enterarse de esta situación, los magistrados temblaron de miedo, porque las autoridades romanas en Filipos habían quebrantado la ley romana al castigar a Pablo antes de un juicio. Y esto se podía castigar igualmente con una pena de muerte. Bien, así que hay varios detalles que realmente es interesante resaltarlos y respaldarlos con la historia. Bien, ahora tendríamos una duda, obviamente, con el tema para cerrar el tema de la ciudadanía romana de Pablo. Si bien existía la posibilidad de comprar su ciudadanía con 500 dracmas, también se podía otorgar la ciudadanía romana a personas no romanas a través de un mérito. Si bien entendemos de que para esta época de Octavio habían campañas bélicas, es posible de que tanto el padre o el abuelo de Pablo se ganaron justamente ese privilegio de ser reconocidos como ciudadanos romanos. Es posible que se hayan ganado por mérito aquella ciudadanía. Muy bien. Así que hay esas dos posibilidades. Bien los padres o abuelo de Pablo compró la ciudadanía romana o ganaron por algún mérito tal ciudadanía. Bien, ahora vamos a hablar un poco sobre el tema de Pablo siendo judío. Entendemos de que Pablo había nacido en Tarso, no nació en Jerusalén o en Judea, pero él va justamente a recordarnos de que él es judío, cumplió la ley judía, se circuncidó al 8º día, es del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, habla hebreo y en cuanto a la ley es fariseo. Es muy interesante justamente esta afirmación de parte de Pablo, puesto de que en Judea y específicamente en Jerusalén, los judíos se habían dividido en dos grupos. Había cierta discriminación entre los judíos. Solo porque eres judío no implica de que seamos iguales socialmente. Y esto lo podemos ver claramente cuando vemos en Hechos, cuando justamente hay un dilema en la iglesia primitiva. Y esto es de que las viudas hebreas estaban siendo favorecidas, ¿bien? Y las viudas griegas, bueno, estaban siendo dejadas de lado. Y esto se debía justamente no porque eran gentiles, no está hablando de viudas gentiles, no, son viudas judías. Pero ¿a qué se refiere con hebreo y griego? Solamente se refiere al idioma. La iglesia estaba conformada por judíos de habla hebrea y estaba conformada por judíos de habla griega. ¿Y por qué hablaban griego? Bueno, es porque habían nacido fuera de Judea, no se habían criado justamente con esta lengua materna. Así que cuando un judío que había nacido fuera de Judea no tenía la posibilidad de aprender el arameo, el hebreo. Así que su único recurso era aprender el griego. Bien, así que lo que vemos en Hechos es justamente una cierta discriminación por el idioma. Había judíos de primera clase, que eran los que hablaban hebreo, y judíos de segunda clase que hablaban griego. Entonces, de que Pablo afirme de que habla hebreo realmente nos llama mucho la atención. ¿De qué manera? Si bien Pablo había nacido en Tarso, fue circuncidado al 8º día y hablaba hebreo. Esto nos indica de que los padres de Pablo tenían los recursos suficientes, bien, no solamente de educar a Pablo en Tarso, sino que tenían los recursos suficientes para enviar a Pablo a Jerusalén y ser justamente parte de este grupo de los fariseos y estudiar justamente a los pies de Gamaliel. Así que dieron lo mejor a Pablo. Sus papás realmente velaron por lo mejor.
Pablo podía haber estudiado, tener una educación netamente desde Tarso, pero sus padres financiaron su educación, bien, para que vaya a Jerusalén. Bien, así que si habla hebreo es porque, si bien nació en Tarso, se educó, creció en Jerusalén, hablando el idioma natural, el hebreo. Bien, él alega que es de la tribu de Benjamín, bien, así que soy un privilegiado desde ese punto, es lo que está afirmando Pablo. Bien, así que Pablo habla tanto hebreo como griego, y esto se nota justamente en el transcurso de sus viajes misioneros. Bien, realmente es interesante la afirmación que va a hacer Pablo de que él recibió las enseñanzas directamente de este líder, que es Gamaliel, un líder de parte de los fariseos. Realmente Gamaliel llega a ser un personaje muy reconocido en toda Jerusalén, al punto de que cuando estaban el Sanedrín, los ancianos, los líderes religiosos, estaban dispuestos a matar a los apóstoles, bien, querían deshacerse de ellos, Gamaliel va a apelar justamente a esta situación. Piénsenlo bien, si estos hombres, bien, si la obra de estos hombres es simplemente humana, uno desaparecerá. Pero si la obra de estos hombres viene de Dios, bien, es posible que ustedes van a encontrarse luchando contra Dios. Así que déjenlos en paz. Y esta recomendación, esta propuesta que hace Gamaliel ante el Sanedrín, ante estos líderes, realmente es interesante, puesto de que ellos aceptan esta propuesta y los dejan en paz. Los dejan en paz. Bien, así que Pablo llega a ser fariseo, va a estudiar con Gamaliel, se va a destacar realmente fariseo entre fariseos. En su conocimiento de la Biblia, no diría de la Biblia, los fariseos piensan de una manera muy diferente a la cual realmente pensaríamos nosotros. Para los fariseos, en especial para este tiempo, en el tiempo de Pablo, si bien sabemos de que la Biblia tiene un Antiguo y Nuevo Testamento, centrándonos en el Antiguo Testamento, uno pensaría de que los fariseos, los judíos, estudiaban literalmente todo el Antiguo Testamento, pero en realidad no era así. Los fariseos, los líderes religiosos en general, se centraban su estudio no en todos los libros, sino solamente en los primeros 5 libros en el Pentateuco, puesto de que para un fariseo los 5 primeros libros es la palabra de Dios. Dios habló a Moisés, literalmente le dictó, eso es lo que ellos concebían, esa es la palabra de Dios. El resto para ellos eran temas históricos, sí, había temas complementarios, había profecías, sí, pero para ellos solamente existían los 5 primeros libros de la Biblia. ¿Y cómo comprobamos esto? ¿Cómo es que ellos hacían más énfasis en los primeros 5 y en lo demás no? Bueno, si nos dirigimos justamente cuando estos reyes del Oriente llegan a Jerusalén, se presentan ante el rey Herodes y hemos venido a buscar al rey de los judíos que ha nacido. Herodes, justamente ante esta noticia, él va a llamar a los escribas, a los conocedores, bien, de las escrituras, y les preguntó dónde iba a pasar esto. Y lo que nos llama la atención es que estos conocedores de la palabra de Dios les dicen, sí, van a ser en Belén. Pero la expresión indica literalmente, sí, en Belén. No hay espíritu en aquellas palabras. Simplemente no toman en cuenta las profecías. Literalmente para ellos eso no tenía tanta relevancia. Bien, así que había indiferencia por los demás libros del Antiguo Testamento. Su centro, literalmente, solamente existían los primeros 5 libros y en base a ellos debía uno actuar, vivir, enseñar o interpretar. Bien, brevemente podemos identificar algunos grupos, algunas sectas en esta época.
Josefo justamente nos va a dar luces sobre el tema de los saduceos, los esenios y los fariseos. Estos tres grupos, incluso podríamos señalar un cuarto grupo, si bien no es religioso, pero sí destacable, es el grupo de los celotes. Podemos hacer una pequeña diferenciación. Primeramente, los saduceos, si bien no existe material en abundancia, sabemos que los saduceos era la parte opuesta de los fariseos. Los saduceos no creían en la resurrección, no creían en los ángeles, no creían en lo sobrenatural. Los saduceos literalmente estaban más apegados con el tema político. Y algo que me llama la atención de los saduceos es que en su lógica, Dios bendice a los justos, Dios bendice a los buenos. ¿De qué manera? Con riqueza. Así que para un saduceo, entre más rico era, más justo se creía, más bueno se creía, puesto que Dios lo había bendecido. ¿Y cómo veía el saduceo a los pobres? Bueno, este es pobre porque ha pecado. Este es pobre porque no tiene el favor de Dios. Bien, los saduceos veían literalmente por debajo a los demás, a los que tenían pocos recursos. Ellos no se dignaban en ayudar a las personas, a los necesitados. Ellos velaban por sí mismos. Obviamente hay algunos detalles más que se pueden señalar, pero eso es lo más destacable de los saduceos. Y era la parte opuesta de los fariseos, puesto de que los fariseos sí creían en lo sobrenatural, creían en la resurrección, bien, y creían en los ángeles. Bien, y algo muy curioso nos llama la atención son los esenios. Los esenios, si bien son un grupo religioso que buscaba una santidad, buscaba ser un grupo puro, ellos decidieron interpretar de que la santidad es sinónimo eh, de apartarse geográficamente del pecado, ¿bien? Apartarse geográficamente. Para ellos era inmundo o era pecaminoso estar en la ciudad, ¿bien? Para ellos era vivir con santidad, era vivir en las catacumbas, en las cuevas, ¿bien? Creo que sería un poco más extenso, se puede extender en este tema. Pero lo que me llama la atención de los esenios es que ellos consideraban a los fariseos como muy suaves, bien, muy suaves en su manera de guardar la ley. Bien, entonces tenemos tres grupos, tres sectas en esta época y los respalda justamente Josefo, un historiador del siglo I. Bien, algo que Josefo nos señala es de que los fariseos van a tomar justamente el control o van a ser el grupo predominante religiosamente después de la destrucción de Jerusalén. Bien, puesto de que los saduceos tenían justamente, tenían esta relación política con Roma, una vez que se rompe estas treguas, estas alianzas, los saduceos llegan a perder su influencia y en su lugar lo van a ocupar los fariseos. Esto después de la destrucción de Jerusalén del año 70 después de Cristo. Ahora, Pablo está justamente en este grupo. Pablo es fariseo, es justamente discípulo de Gamaliel. Pero ¿cómo pensaba un fariseo? Bien, ellos se consideraban como los intérpretes más cuidadosos de la ley. Literalmente, lo que en consenso lo que en consenso se podía producir alguna interpretación de parte de los fariseos, eso se convertía en ley. Ellos habían convertido, habían creado un conjunto de tradiciones para guardar mejor la ley. Ellos hicieron una interpretación de la interpretación de la ley, de los 10 mandamientos. Bien, un ejemplo que podemos señalar con el tema de la interpretación y de la tradición que ellos seguían. Una cuestión que me llamó la atención es, por ejemplo, la cuestión de guardar el día de reposo. Tengo una gallina y esta gallina va a colocar un huevo el día de reposo. Así que le preguntamos a un fariseo, el señor fariseo, ¿debo comer este huevo? Y el fariseo te diría, no puedes comer ese huevo puesto que es inmundo.
la gallina trabajó el día de reposo y ese huevo es producto del pecado, así que no puedes comerlo. Y hay un conjunto de tradiciones e interpretaciones que guardaban los fariseos. Por ejemplo, la tradición, la interpretación, nos dice de que en el día de reposo no podías prender fuego, no podías encender fuego, puesto de que esto era una señal de trabajo. Así que una manera de escaparse de esta interpretación era de que tú podías encender el fuego un día antes del día de reposo y, bueno, hacer lo posible para que esa llama no se extinga y tener fuego para el día de reposo. O incluso había la salida de que, como estaba prohibido por la tradición, encender fuego en el día de reposo, una persona simplemente podía pedirle el favor a un esclavo, para que prenda fuego. Y si alguien le dice, ¿por qué lo hiciste? Simplemente él dirá, yo no fui, fue este hombre. Bien. Así que guardar la ley para un fariseo realmente era una carga, pero ellos se consideran como los mejores, bien, interpretando la ley y los más cuidadosos para guardarla. Bien, vamos a, eh, justamente quiero compartirles este cuadro y es sobre la doctrina de los fariseos. Encontramos 6 puntos y esto lo habla con mucho más detalle César Vidal. Bien, bien, eh, son lo siguiente. ¿En qué consistía la doctrina de los fariseos? Primeramente, ellos creían en la libertad humana, bien, la cual estaba dominada o estaba en manos del destino, o en parte. Todo lo que tú vas a hacer ya está predeterminado. Bien, pero al mismo tiempo ellos defendían este tema de decidir. Uno puede decidir qué hacer con su vida. También creían en la inmortalidad del alma. Para ellos, para los fariseos, la vida, si bien iba a acabar, esto no quiere decir que el alma seguía ese paso, ese rumbo, sino que el alma sobrevivía. Bien, el alma no muere. Bien, entonces hay un alma que no muere. Tenemos un alma que no muere, que no desaparece una vez que morimos. Entonces, ¿pero qué pasa con esta alma? Ellos creían que hay un castigo y una recompensa. Así que una vez que la persona muere, sus almas, las almas, van a recibir, bien, el castigo, bien, y serán castigados al infierno, bien, o podían tener una recompensa. Y esto llegaba a ser algo muy curioso, que es el de tener un cuerpo eterno, bien, la resurrección. Bien, así que había premios y castigos para las almas. Es lo que ellos creían. Creían en la resurrección y esto es justamente vinculado a lo anterior. Una persona que había obrado bien, recuerden que en el tema de las recompensas, para el fariseo implicaba lo que son las buenas obras. Bien, así que o un cúmulo de obras que te permitían ganar un premio. Y en este caso llegaba a ser un cuerpo inmortal. Vemos que en algunos puntos los fariseos estaban de acuerdo con la doctrina que Jesús enseñaba. Y en el tema de la resurrección realmente ellos daban su voto. Bien, pero algo que literalmente arruinó, los arruinaría, puesto que llegaban a ser una secta muy rigurosa, muy extremista en cierto punto, ellos creían en la obligación de obedecer su tradición interpretativa. ¿Tienes los 10 mandamientos? Sí, pero ¿de qué manera deberíamos guardar esa ley? Así que ellos hicieron, con el tiempo se creó una Mishnah, se creó el Talmud, se creó un conjunto de tradiciones para guardar mejor la ley. Así que esto se había convertido en una tradición que tenía el mismo peso que la palabra de Dios. Bien. Y por último, estaban dispuestos a obtener influencia política en la vida de Israel. Algo curioso que bien nos llama la atención con los líderes religiosos es que ellos querían justamente ocupar una posición de influencia en la ciudad, entre los judíos. Así que
el tener ciertas alianzas políticas era de vital importancia para ellos. Ellos sabían que no podían ganar autoridad e influencia simplemente con imponer ciertas normas o ciertos ejemplos. Ellos sabían que tenían que ganar poder por medio de ciertas alianzas, por medio de ciertos tratos. Así que obtener la influencia política en la vida de Israel era importante, era crucial. Bien, hay algunos puntos más que podríamos señalar, pero creo que el tiempo se nos va a escapar de las manos. Así que quiero destacar lo siguiente. Bien, eh, en el, justamente en Lucas capítulo 18 encontramos a Jesús contando justamente, esto es es parte de la historia de la época. Bien, cómo se caracterizaba el fariseo. Bien, dice, unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros, les dijo a sí mismo esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni tampoco como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Ayunar 2 veces a la semana, diezmar de todo lo que ganaba. Justamente en Mateo capítulo 23 nos da justamente Jesús va a ampliar este tema del diezmo de los fariseos, que literalmente era de todo lo que tenían. Ellos incluso podemos imaginarnos a un fariseo que tiene un jardín y ve que han crecido ahí unas manzanillas y el fariseo simplemente tenía que diezmar todo lo que tenía. E incluso esa planta silvestre, él podía contar los palitos y diezmar la 10ª parte de eso. O contar una libra, es como verle contar una libra de arroz, todos los granos y apartar la 10ª parte. Literalmente había una exageración insólita sobre el tema del diezmo de parte de los fariseos. Bien, que diezman en eneldo y en comino, es lo que Jesús justamente menciona acerca de ellos. Y el tema del ayuno, literalmente ellos ayunaban 2 veces a la semana para destacarse de entre la multitud. No sean como los fariseos, decía Jesús, que demudan su rostro, están chascosos, están con la cara sucia, así para decir, este hombre, este fariseo ayuna, realmente quisiera ser como él. Ellos querían ganarse la admiración del pueblo, bien, siendo ejemplos de guardar la ley. Literalmente ellos eran muy buenos actores para esto. Bien, les gustaba impresionar a las personas. Bien, realmente sí, es realmente interesante cómo Pablo creía en todas estas cosas. Estamos viendo justamente las características de un fariseo, las características de Pablo antes de su conversión. Pablo creía en los ángeles, creía en lo sobrenatural, creía en la resurrección, creía justamente en que el alma es eterna y creía que se debía ganar influencia para tener cierto control sobre el pueblo. Eh, Cometía estos errores de guardar la ley interpretativa, de guardar la tradición. Aquí vemos a Pablo justamente ayunando 2 veces a la semana, diezmando de todo lo que tiene. Bien, y este es Pablo antes de su conversión. Para Pablo era un insulto, literalmente, para Pablo era un insulto ver a un Jesús que se decía el Hijo de Dios, a un Jesús que decía que la salvación es por gracia, por la fe en él. Pero para Pablo esto era insólito, puesto de que toda su vida había aprendido de que para ganarse el cielo, para ganarse el paraíso, para la resurrección, uno debía cumplir con la ley, debía acumular obras buenas. Y ser fariseo era literalmente tener un pie dentro del paraíso. Bien, ellos incluso, un fariseo se consideraba al mismo nivel de sacerdote. Bien, el sacerdote cumple con la ley, bueno, como debe de ser como un sacerdote, pero el fariseo trataba de
vivir como un sacerdote, guardar la ley como un sacerdote. Y ellos realmente querían ganarse el cielo por medio de obras. Y escuchar de que alguien está ofreciendo la salvación por medio de la fe, por gracia, para él era esto absurdo. ¿Por qué la rabia de Pablo? Mira, es porque estos cristianos, este Jesús, literalmente le está diciendo todo lo que has aprendido de tus padres, todo lo que has aprendido de Gamaliel, bien, está en un error. Es como decirle a un niño, tu papá se equivoca. Este mensaje de la salvación era un insulto para él. Eso simplemente lo llenaba de rabia, de odio hacia este grupo de seguidores de Jesús. Así que Pablo tiene literalmente todo un sistema de creencias, todo un sistema de normas, y dejar esto atrás. Realmente es inimaginable la forma en cómo él tuvo que luchar después de que conoció a Jesús cara a cara, camino a Damasco. Dejar todo esto. Él mismo menciona de que todo esto era realmente, había perdido el tiempo, lo consideraba como pérdida todo esto, todo lo que había conocido, todo lo que había guardado. Para los fariseos, para Pablo, Dios era el Dios de Israel, alguien inalcanzable, alguien tan, pero tan santo, que no podía tener un contacto personal con una persona. Pero ahora, de repente, en Damasco, Jesús, que es Dios mismo, tuvo un contacto personal con él. Y esto rompió totalmente su esquema. No es un Dios que está allá, es un Dios personal que está con nosotros. Muy bien, creo que el tiempo se ha cumplido. Me dieron un corto tiempo en esta oportunidad y realmente agradezco mucho a Sociedades Bíblicas por esta oportunidad. Si bien hay muchos detalles que aún podríamos destacar, solamente quiero terminar con lo siguiente. Realmente la ciudadanía de Pablo no fue algo inventado, es algo histórico y históricamente está respaldado. Y Dios, justamente desde su nacimiento, estaba preparando todo el escenario para este gran apóstol, para este misionero a las naciones. Y realmente tuvo que ser muy difícil para Pablo dejar atrás todo lo que él consideraba como verdad. Ser fariseo para él lo era todo. Era el mayor premio, la mayor recompensa que tenía en vida. Muy bien, muchas gracias, pastores. Pastor Rolando, gracias por este tiempo, por esta oportunidad. Muy bien. Perfecto, muchas gracias, Pastor Vladimir. Realmente he quedado pensando algunos detalles y también tenemos muy buenas preguntas de nuestros hermanos participantes. Y entre ellas quiero hacer esta primera pregunta que está muy interesante. Usted mencionó más o menos el año de su nacimiento y dijo, bueno, tenemos una idea de la edad que tenía Pablo, pero la pregunta dice, ¿a qué edad se convierte Pablo al cristianismo y más o menos cuánto tiempo dura su ministerio? ¿Tenemos alguna idea? Muy bien. Los autores justamente, no van a entrar todos en un consenso, pero podríamos hacer ciertas aproximaciones. Por ejemplo, tenemos el año 33 después de Cristo, es cuando va a comenzar la iglesia primitiva, Pentecostés, y para esta fecha, Pablo, si hacemos ciertos redondeos, podríamos haber un Pablo de 25 años. Así que Pablo se convierte en el perseguidor de la iglesia entre sus 20 años. No es un Pablo mayor, muy adulto, es un joven apasionado, bien, que él va a justamente a jugar un papel muy importante. Ahora Pablo va a tomar un cierto receso. Una vez que conoce a Jesús en Damasco, él va a tomar un periodo de al menos 15 años. Bien, después de 15 años, él va a comenzar su labor misionera.
por ejemplo, conoce al Señor Jesús en Damasco. 3 años después, él se va a dirigir a Siria, al desierto de Arabia, en lo cual va a ser ministrado por el Señor, y eso que algunos comentaristas van a respaldar. Después de estos 3 años, él va a volver a Damasco, va a ministrar ahí, él va a escapar por la ventana del muro, va a llegar a Jerusalén. En Jerusalén se encuentra con los apóstoles, y esto gracias a Bernabé. Y después de Jerusalén, que no va a pasar mucho tiempo ahí, él se va a dirigir a Tarso. Y durante un periodo de 15 años, él va a ministrar en su tierra natal. Y posterior a estos 15 años, él va a ser convocado por Bernabé desde Antioquía para que le apoye en esta obra. Un año después de Antioquía, él va a comenzar el primer viaje misionero a Galacia, y posteriormente el segundo viaje misionero hacia Macedonia, y en el tercero hacia Asia, específicamente en Éfeso. No todos los autores van a estar de acuerdo con la exactitud, pero se pueden hacer aproximaciones. Muy bien, pastor, interesante la respuesta. Creo que tenemos para trabajar bastante. Tenemos una pregunta muy interesante. Bueno, un Pablo tan preparado, con tantos méritos, diríamos, ¿cuál cree usted que fue la razón para que Pablo renuncie a todo lo que él tenía? Bueno, si hablamos de renuncia al tema de ser fariseo, realmente esto tuvo que ser muy difícil para Pablo, porque recordemos de que Pablo fue financiado por sus padres. Al menos tenemos esa posibilidad, para estudiar en Jerusalén, a los pies de Gamaliel. Y una vez que él va a volver a su tierra natal, bien, a su tierra natal, él va a tener que confrontar a sus padres, a sus familiares, a sus vecinos, y decirles de que todo lo que aprendí y todo lo que asumí como verdad no era real. Bien, de que todas las profecías, toda la palabra habla de un Mesías, y ese Mesías es Cristo. Pablo relata justamente parte de una experiencia que no vemos en Hechos, de que él había sido azotado, bien, con vara de parte de los judíos, había sido azotado, había sido apedreado, había pasado en varios momentos en la cárcel. Experiencias que no notamos en Hechos, lo cual nos hace pensar de que las veces que él fue castigado por los judíos, y esto no lo vemos en Hechos, le vuelvo a recalcar, posiblemente todo ese sufrimiento que pasó por los judíos fue en su tierra natal, en Tarso. Así que realmente fue difícil para Pablo dejar atrás todo esto, toda esta vida de fariseo. Él mismo va a describir de que él lo había perdido todo por amor a Cristo, literalmente todo. Si bien sus padres le hubiesen heredado alguna herencia, desde el momento en que él abandonó el hecho de ser fariseo, literalmente pudo haber perdido todo contacto, toda relación con su familia. Él mismo dice, lo perdí todo, no tengo nada por amor a Cristo. No le escucho, perdón. Muy bien, tenemos una pregunta más, pastor, para esta noche. Y dice, ¿hay alguna idea de cómo se fundó la secta de los fariseos? Porque en el Antiguo Testamento nunca se la ha mencionado. Entonces, de repente aparece aquí en el escenario de Pablo. Bien, los fariseos van a comenzar justamente su organización, casi ya, no exactamente, pero a partir del año 200 antes de Cristo. Y esto justamente a varios sucesos. Primeramente, ellos van a ser los sucesores de varios grupos, en especial de los macabeos. Los fariseos van a llegar a sucederles a él. Ellos son los sucesores de este grupo. Y
hay historia de por medio. Por ejemplo, cuando en el año 605 Nabucodonosor llega a Jerusalén y lleva consigo a un grupo de los judíos justamente a Babilonia, y entre ellos encontramos a Daniel, en el año 587, la destrucción, perdón, estoy confundiendo algunos datos, si mal no recuerdo, 587, cuando la ciudad de Jerusalén es destruida, el templo también es destruido, toda la ciudad, todos los judíos son, bien, son cautivos y llevados a Babilonia. En ese tiempo, la gente recién reacciona, recién comprende las advertencias de los profetas. Así que ellos están en un dilema. Esto nos sucedió por no guardar la ley. Así que, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, debemos guardar la ley. Y surge así la idea de líderes religiosos que ayuden al pueblo a guardar la ley de la mejor manera posible. Y ahí es donde nace justamente textos como la Mishnah. Posteriormente va a surgir el Talmud, interpretaciones de las leyes. Ahora, los fariseos van a surgir justamente después de ciertos tiempos, ¿bien? Ciertos tiempos históricos, como de Antíoco Epífanes, donde este personaje que literalmente llega a encarnarse como un cierto antisemita, líderes religiosos van a ponerse en marcha para contrarrestar la helenización, van a impulsar al pueblo para que guarde mejor la ley, y llega el tiempo de los macabeos, y con ellos van a suceder también, va a surgir el tema de los fariseos. Y algo curioso, tal vez no estén en las preguntas, los fariseos, si bien tienen un tiempo prolongado como la columna vertebral de los judíos, hasta el año 300, incluso años posteriores, sabemos que en el año 400 después de Cristo, los fariseos llegan a tener otro nombre, ¿bien? Van a tener sus sucesores, y estos son justamente los rabinos que encontramos hoy, bien, maestros de la ley judía. Bien, así que ellos llegan a tener sus sucesores. Si bien hoy en día no hay fariseos, sí tenemos a sus sucesores. Muy bien. Tenemos también una pregunta, a ver si podemos, no se ha mencionado, pero es muy interesante. ¿Se atreve a darnos una idea de cuál era el aguijón que tenía o que padecía Pablo? Bien, hay varias posibilidades. Lamentablemente no hay un consenso. Hay varias posibilidades. Creo que la menos popular es justamente cuando Pablo se fue a Galacia, y muchos, bueno, algunos comentaristas sugieren de que él se contagió de malaria. Bien, y este malestar justamente debilitó su cuerpo, y esta enfermedad la llevó durante todos sus viajes misioneros. Él no estaba físicamente en su mejor condición. Es lo que comentan algunos, ¿bien? Una enfermedad, la malaria. Puesto de que este no es el más apoyado, bueno, está ahí. Otro aguijón, creo que se encuentra en el segundo lugar más apoyado. El aguijón en la carne, consideran algunos comentaristas de que son sus enemigos, bien, judíos que le seguían los pasos. En Galacia se ganó justamente enemigos que llegaron incluso hasta Listra y convencieron a la población de apedrear. Tenemos a judíos que desde Asia llegan a Jerusalén y le dicen: este hombre ha apartado a los judíos de la ley. Y tenemos una variedad de enemigos de los judíos que no lo dejaban en paz, lo atormentaban, lo amenazaban, bien, no lo dejaban en paz. Entonces, algunos, como segundo lugar, consideran que este es el aguijón de la carne de Pablo, bien, sus enemigos. Y también, en el primer lugar, si bien es el punto más apoyado, es de que Pablo tenía justamente un problema visual. Estaba perdiendo la vista. Bien, no tenía, bueno, creo que era así, digamos, yo me quito los lentes y no pierdo mucha nitidez del ambiente, así que
Posiblemente Pablo tenía problemas de la vista. ¿Y cómo podemos saber esto? Cuando Pablo va a naufragar, bien, en el naufragio, él está recogiendo ramas para iniciar una fogata y no se da cuenta que mientras él está recogiendo estas ramas, una serpiente, bien, estaba entre estas ramas y lo muerde. Bien, y uno dice, ¿cómo es que no se dio cuenta? Bien, pero también vemos a Pablo que literalmente esto es un poco más creo que para los exegetas, bien, puesto de que ellos van a apoyar el tema de la gramática. Aluden de que Pablo no escribió las cartas, sino que dictó las cartas. Bien. Pero el tema de la vista es algo que tiene más apoyo que los anteriores dos. Existen otros menos apoyados, pero creo que destacar estos tres creo que es lo más relevante. Perfecto. Muy bien, Pastor. Estamos agradecidos, muy encantados por este tiempo que hemos disfrutado de la experiencia de viajar y conocer algo de Pablo. Creo que estos webinars nos están motivando un poco y vamos a estar, cuando tengamos otro webinar, Pastor, usted está invitado, hablemos un poquito de su tiempo y vamos a tener otro webinar también para continuar estos hermosos temas que juntos, todos estos países hermanos que nos apoyan y creyentes, pastores, líderes, van escuchando. Muchas gracias, Pastor, por esta gran oportunidad que hemos tenido hoy de conocer acerca de esta bendición, el trasfondo del apóstol Pablo. Y bueno, tenemos algo muy importante y voy a dejar con nuestro